Saludos, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, bienvenidos. Aquí abrimos una nueva semana informativa y lo vamos a hacer con uno de nuestros encuentros digitales en el que vamos a aprovechar para analizar lo que ha sucedido en la ciudad en las últimas semanas. No sé hasta qué punto a ustedes, como ciudadanos de Albacete, les ha sorprendido o no el devenir que ha tomado la gestión municipal, sobre todo desde ese anuncio del que era alcalde, Javier Cuenca, de dimitir y de dejar ese cargo y también el acta de concejal, y todo lo que desde ahí pues se ha puesto en marcha hasta que la semana pasada, exactamente ese 5 de julio, pues Albacete tenía un nuevo alcalde en la figura de su compañero de partido, en este caso Manuel Serrano. Vamos a analizar todo esto que ha sucedido de manera no sé hasta qué punto sorpresiva, y en este caso lo vamos a hacer bajo la óptica del Grupo Socialista en el Ayuntamiento. Ya nos acompaña aquí su portavoz, Modesto Belinchón. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y con vuestros televidentes. Un verano atípico, ¿no?, el que ha tocado este año en Albacete. No sé hasta qué punto nos podíamos esperar que algo así podía pasar en este momento. Bueno, es verdad que siempre la dimisión de un alcalde, una dimisión que modifica la situación de status quo de un ayuntamiento, es una situación sorprendente. En este caso, bueno, pues como aludió Javier Cuenca por motivos de salud, bueno, pues la única valoración que nosotros hacemos es que le deseamos la pronta recuperación, como ya hemos dicho, que nos pareció una decisión honesta con la ciudad, porque si alguien no puede estar al 100% y Albacete merece que quien esté al frente de la inercia de la maquinaria de esta ciudad esté al 100%. Y bueno, si él pensaba que no podía estar, entendemos que es una decisión honesta dejarlo, que se recupere lo antes posible y que a nivel personal le vaya todo muy bien. Se hace uno rápido a la idea de que ahora Manuel Serrano es el nuevo alcalde de la ciudad de Albacete. Bueno, sí, porque en la vida, en la información, en la comunicación, que les voy a decir a ustedes, todo es vertiginoso, incluso los cambios. En apenas 10 días hemos cambiado de alcalde, se ha modificado. El partido del gobierno ha tenido 2 modificaciones en sus miembros y ahora ya volvemos a estar otra vez en la dinámica de la acción política, de la acción que tiene que llevar a cabo el ayuntamiento. Bueno, pues esto es, al final, como digo, todo pasa muy deprisa, pero también todo creemos que nos sirve para aprender y que además nos tiene que determinar las acciones futuras. Nosotros confiamos que este cambio sea para bien de la ciudad. Nosotros venimos diciendo que en estos 2 primeros años de gobierno del señor Cuenca y del Partido Popular, en España, en Albacete, no corre el aire, no hay acción, no hay actividad. Si nos fijamos en ciudades importantes, en ciudades medias de nuestro país, o incluso ciudades importantes en nuestra región, todas tienen un proyecto de futuro, todas tienen un proyecto o varios proyectos sobre los que pivotar su acción de presente y de futuro. En Albacete no hay un proyecto que identifique esta legislatura. En Albacete no hay un proyecto que nos genere expectativas de más y mejor empleo, que nos genere expectativas de un nuevo modelo industrial, que nos genere expectativas de más derechos, de mejores infraestructuras, de mejores servicios. No tenemos un proyecto, ni siquiera hay un proyecto de ciudad. Hay un proyecto de cómo queremos crecer, cómo queremos que sea esta ciudad en los próximos 10 o 15 años. Y eso a nosotros nos preocupa. Y por eso yo le decía en la investidura al nuevo alcalde, a Manuel Serrano, le decía que se esforzase por crear, por generar, por planificar ese proyecto, que fuese capaz de ilusionar a la ciudad de Albacete con un proyecto que, aparte de estar en el día a día, también empezase a germinar o a planificar o a consolidar un futuro halagüeño, un futuro donde pues, nuestros jóvenes crean que tienen posibilidades de trabajar en nuestra ciudad, donde la gente pueda o crea que puede desarrollar su proyecto de vida, y para eso hace falta una ciudad que mire hacia mañana, que mire hacia el futuro, que empiece hoy a trabajar para mañana tener mejores condiciones, como digo, laborales, industriales, sociales, etcétera. Y eso es lo que le pedimos, y espero que este cambio sirva al menos para iniciar
ese cambio, esa conversión que necesita la acción política de nuestra ciudad. Enseguida vamos a detenernos más en esa espera de acción política que desearía el Grupo Socialista que tomase Albacete, ya en estos 2 próximos años que quedan de legislatura y en lo sucesivo. Pero antes sí me gustaría asentar un poco más el razonamiento que ha llevado a los diferentes grupos municipales a actuar de una u otra manera en torno a esto que ha sucedido en el relevo de mando en el ayuntamiento. Para empezar con el Grupo Socialista y esa pues, alianza que junto a Ganemos Albacete lanzaba para proponer un gobierno alternativo. Se les ha criticado mucho desde algunos sectores por este intento de cambiar el gobierno aprovechando, sobre todo se decía, un momento delicado en el que un alcalde tenía que dimitir por cuestiones de salud para intentar llegar al gobierno. Así lo hemos escuchado en diferentes foros y el último en pronunciarse era la semana pasada Podemos a nivel de ciudad en Albacete. Pues era bastante crítico con la postura tanto de Ganemos Albacete como del PSOE en este sentido. Ustedes han manifestado pues, cuáles eran las convicciones por las que lanzaban esa posibilidad a formar un gobierno alternativo y además han dejado claras una serie de criterios que no querían tampoco sobrepasar y no sé hasta qué punto les ha resultado fácil trasladar o explicar esta posición a la gente. Mire, pues ha sido muy sencillo. La política no se puede interpretar desde puntos de vista pueriles o infantiles. En el ayuntamiento existe una distribución de fuerzas y de representación política que es la que es. Y cuando el status quo se modifica por una dimisión, por un cambio, todos los 4 grupos políticos tienen que asumir la responsabilidad que tienen. Ganemos y el PSOE intentamos asumirla porque tenemos 13 concejales, porque tenemos el 50% de la representación política en el ayuntamiento. Yo entiendo que a Podemos le parezca mal, porque a Podemos lo que no le interesa es que hubiese una fuerza de izquierdas gobernando la ciudad de Albacete, como no le ha interesado que hubiese un partido de izquierda gobernando en nuestro país. Por eso no apoyaron a Pedro Sánchez en su momento. A Podemos lo que no le interesa es que haya otras fuerzas de izquierdas con más experiencia, con una madurez política mayor, con una mayor solvencia política y en la acción que, claro, no le interesa porque ellos pensarán que son de la opinión de cuanto peor mejor, de cuanto peor le vaya a la ciudad, de cuanto más parada está, de cuanto más tiempo gobierne el Partido Popular, mejor les va a ir electoralmente a ellos. Yo creo que se equivocan. Como digo, yo creo que es una lectura pueril de la realidad política de nuestra ciudad. Nosotros no hemos aprovechado nada. Nosotros simplemente, quien ha forzado, quien ha creado, quien ha generado esta situación ha sido el Partido Popular. Han sido unas circunstancias del alcalde, del exalcalde y unas circunstancias sobrevenidas. Pero nosotros, sean las circunstancias que sean, tenemos que afrontar la responsabilidad que tenemos ante el Pleno. Porque al final no dejamos de ser 13 concejales, los que estamos representando o podíamos haber representado una opción, un proyecto de izquierdas para la ciudad. Pero además con más motivo, con el motivo que le decía anteriormente. Es que llevamos 2 años en los que entendemos que esta ciudad está perdiendo el tiempo, está perdiendo el tren del progreso, está perdiendo el tren de crear o generar un proyecto de ciudad interesante, viable, ilusionante, esperanzador. Y por eso intentamos hacerlo. Desde nuestro punto de vista, lo que sí hemos mostrado ha sido una enorme honestidad. Se lo digo sinceramente. Nadie puede dudar que queríamos coger el gobierno, Ganemos y el PSOE. Nadie puede tener ninguna duda de que yo quiero ser alcalde de esta ciudad. Pero también le hemos dicho a la gente con honestidad, con claridad, con rotundidad, que no lo vamos a hacer a cualquier precio. Y por eso hemos dicho desde el principio que no queríamos el voto del concejal no adscrito, que no se lo íbamos a pedir, que no lo íbamos a aceptar incluso. No íbamos a ir con una opción de 13 al Pleno para que el voto de este señor tuviese la más mínima posibilidad de decidir el futuro de esta ciudad, aunque ese futuro me hiciese a mí alcalde de Albacete. A mí me parece que es de una enorme honestidad esa acción, pero eso no quita para que, insisto, en cualquier coyuntura tengamos que asumir la representación política que tenemos.
Podemos no puede asumir ninguna porque no tiene ninguna representación política. Ya veremos. En el 19 si van y si la tienen. Pero nosotros, los que hoy estamos, en cualquier caso, tendremos que intentar asumirla. Porque lo importante es, ¿cómo le vamos a decir que no a esas 39.000 personas que nos votaron? ¿Por qué les vamos a decir que no? Intentamos hacer un proyecto de izquierda, progresista, con más derechos, con más servicios. A mí me parece que no es una cuestión de aprovechar ninguna situación de enfermedad. Es simplemente una situación de responsabilidad. Porque por la misma regla de tres, si el alcalde ha dimitido, ya no vamos a sentarnos a discutir los presupuestos, ya no vamos a intentar plantear un cambio de políticas en los presupuestos. El alcalde ha dimitido y Ciudadanos ha aprovechado la dimisión del alcalde para forzar un acuerdo con 40 y tantas medidas. A mí me parece que sentimos la dimisión del alcalde, por supuesto, pero una vez que se ha producido, la realidad política es la que determina nuestra conducta y ha de determinar nuestra responsabilidad, y ante eso no podemos darle la espalda. Me parece que ese tipo de, como digo, lecturas pueriles de la realidad política o de la acción política o de la responsabilidad institucional, a mí me parece que lo que intentan es manipular quizás el estado emocional de la gente, pero en absoluto responden a una situación de responsabilidad o de compromiso con esta ciudad. Ha mencionado a Ciudadanos y sobre ello me quiero detener ahora porque, a fin de cuentas, ha sido quien sí que ha tenido en su voto, en este caso, pues la posición que ha seguido manteniendo, en este caso, el gobierno en el Ayuntamiento de Albacete. ¿Qué valoración hace? Ha mencionado ya ese tema del acuerdo de 43 medidas que ha rubricado con el Partido Popular y el actual alcalde. ¿Qué valoración hace de la postura, del momento y de la forma, y también, por ejemplo, cuando en ese pleno de investidura, el miércoles día 5, en el momento en el que toma la palabra la portavoz de Ciudadanos, pues todo el mundo conoce que se han producido esas firmas de esos documentos y que el primero de ellos, ese acuerdo sobre regeneración democrática, se había firmado el 30 de junio, días antes de que se reuniese, en este caso, el grupo de Ciudadanos con el Grupo Socialista y con Ganemos, para que ustedes le trasladasen pues esa oferta de que se sumasen a ese gobierno alternativo en la ciudad de Albacete. Bueno, sorprendente no ha sido en ningún caso. Mire, Ciudadanos tiene una función prioritaria, que es ser muleta política del Partido Popular. Y yo creo que eso lo tienen claro, lo llevan en el tuétano, lo tienen perfectamente asumido. Yo creo que ellos se sienten mucho más cómodos apoyando al Partido Popular, apoyando un gobierno de derechas, porque saben que si ese gobierno no funciona, ellos pueden tener algún tipo de ventaja electoral. A mí me parece que es una actitud muy ventajista. Primero porque huyen de la responsabilidad que tienen con la ciudad, huyen, porque si no, yo se lo decía a los concejales de Ciudadanos, explíquenme por qué el Partido Popular, que ha incumplido en los 2 primeros años todos los puntos, casi todos los puntos que firmaron con ustedes sobre ese primer acuerdo, los han incumplido, ahora van a firmar otros 43 que sí los van a cumplir en los 2 años siguientes. Explíquenme si hemos llegado a un diagnóstico conjunto diciendo que esta ciudad no puede seguir así porque estamos perdiendo el tren, estamos perdiendo un tiempo precioso para poner a Albacete, que es la primera ciudad de Castilla-La Mancha. Si estamos perdiendo ese tiempo para impulsar o desarrollar grandes proyectos en nuestra ciudad porque está gobernando el Partido Popular, explíquenme por qué ahora le van a volver a dejar gobernar. Bueno, la explicación es muy sencilla para ellos. No, es que nosotros vamos a apoyar la lista más votada, independientemente de lo que hagan. Yo creo que le faltaba decir eso. Nosotros vamos a apoyar la lista más votada y nos da igual que cumplan o que no cumplan. Nos da igual que tengan más o menos actividad o acción política. Yo creo que esa es la actitud de Ciudadanos. Con lo cual, sorprendente no. Pero ¿hasta qué punto este cambio, que sí se ha producido, de pasar de abstenerse, como se abstuvieron en su día con Javier Cuenca, a votar a favor al alcalde del Partido Popular, cambia? Eso sí es significativo. Votaron a favor porque ellos pensaban, yo creo que pensaban, o no tenían claro que Ganemos y el PSOE no fuésemos a ir con el acuerdo de 13. A pesar de que lo habíamos dicho, habíamos anunciado que nosotros solamente íbamos si había un acuerdo con Ciudadanos.
Si no, cada grupo se votaría a sí mismo y no habría posibilidad. Pero hasta ahí llega el desconocimiento y la falta de Confianza, quizá, en este caso. sí, de confianza, la falta de compromiso, diría yo. Porque cuando nosotros decimos, cuando tenemos una reunión, cuando le decimos a Ciudadanos lo que vamos a hacer y cuáles van a ser los pasos, estamos comprometiendo esos pasos. Nosotros sí asumimos nuestros compromisos. Ellos no sé hasta qué punto. Desde luego una falta de confianza, seguro. Pero bueno, cada grupo es libre de tomar las decisiones y no seré yo quien cuestione la legitimidad de esa decisión, que es absolutamente legítima. Yo lo único que espero es que sea para bien. Pero lo que está claro es que hoy el ayuntamiento tiene un gobierno con 13 concejales, tiene un gobierno, aunque el gobierno sean 10, tiene con 13 concejales y hay una oposición con 13 concejales. Y yo creo que esa situación, al menos, debía hacernos pensar a todos sobre mejorar las cualidades democráticas del Pleno, mejorar la permeabilidad a las propuestas de la oposición y, desde luego, mejorar el cumplimiento de todas aquellas propuestas que hacemos. Yo hice en el Pleno una oferta al Gobierno y a todos los grupos municipales y les dije, además es una oferta a la que me comprometía con Ciudadanos si decidían apoyarnos, y es, miren, tenemos la representación que tenemos, vamos a ser el primer ayuntamiento de España que acepte en el reglamento orgánico de funcionamiento del Pleno, que aceptemos que las mociones tengan carácter vinculante. Es decir, que las mociones, que los acuerdos políticos que se tomen en el Pleno generen expedientes. Aquellos que tengan que generarlo. Pero asumámoslo. Y yo le decía, vamos a ser el primer ayuntamiento de España. Tenemos la oportunidad, de verdad, no solamente ya de hablar o de firmar documentos de regeneración democrática, que quedan muy bonitos, pero se quedan ahí, en documentos, porque eso es papel mojado. Lo hemos visto en Murcia, con Ciudadanos. Yo lo que les ofrecía era la oportunidad real de hacer esa regeneración democrática, de verdad entender y dar respuesta a una pluralidad democrática que habían decidido los ciudadanos en el año 2015. Se lo ofrecí y les dije, vamos a hacerlo. No he tenido respuesta. Yo creo que eso no le interesa ni a Ciudadanos, a pesar de que sean los adalides o hayan hecho bandera de la regeneración democrática y de que no les interesa. No les he visto coger esa oferta. Ganemos, y nosotros les dijimos, estamos dispuestos a avanzar en eso, con todos los riesgos. Mañana habrá acuerdos a los que lleguen Ciudadanos, el Partido Popular y Ganemos y el PSOE se quede solo. O habrá acuerdos a los que se llegue Ciudadanos, el Partido Popular y el PSOE y Ganemos se quede solo, o cualquier otro. Y ante ese riesgo estamos dispuestos a asumirlo. Pero asumámoslo con todas las consecuencias. Y podemos hacerlo. Pero ya digo, no es esa la intención. Al menos Ciudadanos no ha mostrado ninguna intención en coger o asumir ese reto. Hablando de esos retos, ahora quiero ir más adelante a esa parte de cómo debería reconducirse la ciudad a su juicio, pero antes, por cerrar un poco este círculo de los protagonistas de esta historia, me gustaría reflexionar sobre esa figura que ya ha salido de la conversación en alguna que otra ocasión, que es la del concejal no adscrito. Tanto Ganemos como Partido Socialista dejaron meridianamente claro cuál iba a ser su posición con respecto al voto del edil. En este caso, ¿en qué situación cree que queda de ahora en adelante el concejal no adscrito? Dado que parecía que la situación se las iba a prometer como de protagonista o eje de lo que sucediese, y a fin de cuentas lo que ha quedado ha sido meridianamente claro que ni a unos ni a otros les ofrece siquiera la menor trascendencia esa posición que pudiese ostentar. Y sobre todo también esa posición que el mismo día que se producía la reunión con Ganemos y el Partido Socialista, él en el Ateneo comunicaba ante los medios de comunicación, que ha sido su forma de dirigirse a todo el mundo, incluso a ustedes, a través de los medios de comunicación, de lanzar esa tercera opción que decía, que considera que era la gran solución que se podía dar en el Ayuntamiento de Albacete, que era un gobierno a 27 repartido entre todos los concejales y tomando como ejemplo el que en su día llevó a cabo en la ciudad el socialista Salvador Jiménez. Yo cuando leí eso pensaba que era una broma. Si le hubieran puesto a esa noticia del 28 de diciembre hubiese encajado perfectamente. Yo creo que este hombre
Me cuesta mucho hablar de esta persona porque, miren, eh, ha quedado en la posición en la que tenía que quedar. Quien siembra vientos recoge tempestades. Eh, esto es así. Una persona que se dedica a insultar exclusivamente, a denigrar, a poner palos en la rueda, a sembrar la duda sobre cualquier acto público, sobre cualquier acto institucional, a arremeter contra los funcionarios, contra las instituciones, sin importarle quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Porque es que además nunca da una razón de nada, de nada. Yo no le he oído un argumento en 2 años, ¿eh? No le he oído ni un solo argumento. ¿Esto por qué? Porque sí. Y esto porque me gusta. Y esto porque no me gusta. ¿Vale? A mí me parece que una persona no puede representar a una ciudad así. Y desde luego, el resto del grupo no lo sé. Pero el Grupo Municipal Socialista lo que va a hacer, lo que tiene que intentar es que, por higiene democrática, por responsabilidad democrática, tenemos que intentar que estas personas así no sean protagonistas en la vida pública de una ciudad. Porque si no, estamos denigrando la acción política. Mire, hay cientos, miles de alcaldes y concejales en pueblos muy pequeños que se dejan la vida por sus vecinos, por sus pueblos. Es verdad que luego hay 4 golfos, hay ladrones. Es verdad que a la cárcel y que devuelvan todo lo que se han llevado. Pero también hay muchísima gente honrada en política. También hay muchísima gente que lo único que quiere es mejorar las condiciones de vida de los que viven con ellos. Hay mucha gente que se dedica altruistamente, sin cobrar ni un euro, y se dedica solamente a mejorar la vida de su pueblo, de su ciudad, de su gente. Este señor no puede venir a denigrarlo todo eso. Este señor no puede llegar de la noche a la mañana a la política como ha llegado porque él tuvo una gran oportunidad. A él se le expulsa de un partido, bueno, bien, por una cuestión interna, se le expulsa. Bien, pues, haz tu labor como concejal, lo ha escrito de una manera responsable. Pero es que además esa tarea no la hace él. A este señor le manipulan 3 o 4 que le llevan por un camino, le llevan por otro, le escriben los textos, le dicen tienes que sacar una nota métete con Belinchón hoy, mañana métete con no sé quién, con el PSOE, diles qué tal, que insulta, llama la atención, que los medios se fijen en ti, que vean que este señor se está denigrando él solo. Y yo creo que cuando alguien está permanentemente haciendo esa tarea, pues al final recoge esto, recoge el desprecio de todo el mundo, recoge la indiferencia de todo el mundo, porque es que además es alguien que no. Y sobre todo, por nuestra parte, lo que recoge es que vamos a hacer lo que sea para que no sea protagonista de nada, porque no puede serlo. Pero no lo hacemos por él, si él no nos importa nada. Y no lo hacemos por que sea concejal no adscrito por su situación en el ayuntamiento, no, si no es eso. Lo hacemos porque lo que él representa no puede dignificarse o no puede tomarse en serio en la política de una ciudad. Esto es mucho más serio. Tenemos en nuestras manos, en nuestras decisiones, tenemos la mejora, la consolidación de derechos, de libertades, de condiciones de vida, de empleo, de industria, de situaciones económicas. Tenemos cosas muy importantes. Tenemos en nuestras manos el futuro de esta ciudad. No podemos dejarlo en manos de cualquiera. No podemos dejar que mañana una persona llegue y lo único que le importe sea, como digo, el insulto, denigrar, desgastar a la institución, poner en duda la honorabilidad de todo y de todos para tener, no sé, alguna ventaja o notoriedad pública o ventaja política. Yo creo que contra eso tenemos que pelear todos, porque eso también forma parte de la regeneración política. O acabamos con aquellos que quieren acabar con la política, o la política seguirá sufriendo. Y si perdemos la confianza en la política, ¿sabe lo que nos queda? Nos queda, pues, que en vez de decidir un pleno, venga una persona que sea la que crea que puede decidirlo todo. Y eso es mucho peor. Cristalina, esa posición que desde aquí reitera y que la opinión pública ha de captar. Modesto, la primera decisión que quiso tomar el nuevo alcalde fue la de convocar junta de portavoces. En ese primer discurso que emitió en el pleno en el que fue investido, reconoció ciertos errores, dijo manifiestamente que él era el primero al que no le gustaba que muchas de esas cuestiones que se habían acordado, por ejemplo, en el pleno,
estuviesen paralizadas o que no hubiesen llevado el ritmo que a él le gustaría, que incluso había cosas que sin motivo aparente y sin razón lógica estaban en esa tesitura y que era algo que quería mejorar, como también el tema de la participación, que se podía hacer mucho más en participación ciudadana. De alguna manera pues hizo una especie de lectura de conciencia y lanzó pues ese ofrecimiento de seguir en la senda del diálogo, del consenso de estos 2 años. Se ha repetido mucho esos 2 presupuestos aprobados en estos 2 ejercicios pasados en el Ayuntamiento de Albacete y el deseo de continuar un poco con ese ambiente o ese espíritu entre todos los grupos municipales. Bien es cierto que sobre todo la oposición, en este caso Partido Socialista y también en Ganemos Albacete, se ha sido muy crítico con este tema de incumplimientos y sobre todo en los últimos meses pues dando a entender que no iban a ceder así como así en los próximos ejercicios y que no iba a ser tan fácil llegar a acuerdos o que le diesen el apoyo, no sé si concretamente en tema de presupuestos, pero si no había un cierto cambio de actitud que además usted le pidió explícitamente en ese discurso que hizo en la sesión de investidura, diciendo que sí, que el Partido Socialista va a seguir trabajando y apoyando por la ciudad, pero que exigía al equipo de gobierno un cambio de actitud porque era necesario. En esa primera junta de portavoces en el que uno ya se sienta y de tú a tú empieza a hablar de realidades o al menos de deseos, ¿se nota cierto cambio o viene percibiendo lo mismo? No, bueno, fue una junta de portavoces formal en la que nos volvió a manifestar el compromiso y bueno, volvió a reiterar en un ámbito más de confianza, reiterar los compromisos que había dicho en la investidura. Claro, es que yo le dije lo mismo que le había dicho en la investidura. Resulta difícil creer a alguien que ya ha fallado tanto. Igual que le decía con lo de Ciudadanos. Ciudadanos, fíjense, yo les reto a los medios de comunicación. Si cogen las 43 medidas que le han dado para firmar al Partido Popular, esas 43 medidas son prácticamente todas las mociones que todos los grupos políticos, es decir, han cogido mociones de socialistas, hombre, el compromiso del aeropuerto, el aeropuerto es un compromiso del PSOE y además lo hemos llevado y lo hemos peleado. Yo no he oído en 2 años no he oído a Ciudadanos hablar del aeropuerto, no les he oído y ahora lo recogen y lo ponen como medida en el acuerdo con él. Como ese ejemplo, los otros 42. Hay mociones o medidas de Ganemos, del PSOE, Claro, o sea, cogen todo lo que nosotros hemos estado haciendo y se lo ponen como acuerdo al Partido Popular. Es decir, le dan una segunda oportunidad para que lo cumplan. ¿Por qué van a cumplir ahora lo que no han cumplido en los 2 primeros años? ¿Por qué han cambiado de alcalde? No lo sé. Ojalá lo cumpliesen. Pero eso de alguna manera señalaría a Javier Cuenca como el culpable de los incumplimientos en la primera etapa. Y yo creo que no. Yo creo que un equipo de gobierno es un órgano colegiado. El señor Serrano tenía responsabilidad en el gobierno anterior, mucha responsabilidad. O sea que, bueno, pues, podían haber hecho más. Pero lo cierto es que hemos trabajado, hemos hecho propuestas, les hemos dicho que confiamos, le hemos dado viabilidad a los presupuestos en 2 ejercicios. Y le hemos dicho, vamos a hacer esto. Entre todos, había propuestas del PP, propuestas de Ciudadanos, propuestas del PSOE y propuestas de Ganemos, que son las que también es verdad que el volumen de propuestas que Ganemos y el PSOE hemos llevado a los plenos y a las comisiones son infinitamente más que las que han llevado Ciudadanos y desde luego muchísimas más que las que ha llevado el PP, pues nunca ha llevado una moción. Pero bueno, le hemos dicho, vamos a hacerlas. Y en 2 años hemos visto como un incumplimiento tras otro, algunos muy graves, algunos muy graves. Incluso incumplimientos concretos del acuerdo de presupuestos, que no se han llegado a cumplir. Claro, mire, a mí me cuesta mucho creer que porque alguien salga en un pleno diciendo, no, ahora sí vamos a ser buenos, ahora sí lo vamos a cumplir. Pues yo vuelvo a decir lo que decía, yo no me lo creo. Obras son amores. Si lo van a hacer, que empiecen a hacerlo ya. Tienen tiempo, Tienen tiempo. Hoy estamos a ¿qué? A 10 de julio. Hoy 10 de julio. Hasta que vayamos a negociar, por ejemplo, se me ocurren los presupuestos, que será a finales de noviembre. Hay mucho tiempo para cumplir muchas cosas. Y tenemos muchas cosas incumplidas. Bueno, ahí lo tienen. Que lo hagan.
pero que lo hagan diciendo que lo cumplen porque son acuerdos de cuando eran. No que lo hagan, porque claro, si Para mañana... llegar a futuros acuerdos, por ejemplo. No, imagínese la trampa. Imagínese que mañana se convoca a la mesa del aeropuerto que lleva 6 meses sin convocarse. Y no se comprometió ante el PSOE, se comprometió ante los empresarios, las agencias de viajes, los sindicatos, ante todo el mundo. Y llevan 6 meses sin convocarla. Imagínese que la convocan mañana. Y entonces sale Ciudadanos diciendo que es que la han convocado porque es un acuerdo con ellos. Claro, eso rompe la confianza entre los grupos. Porque no solamente yo creo que hay una pérdida de confianza con el equipo de gobierno. Es que lo que Ciudadanos manifestó o mostró en el pleno de investidura con esos 43 puntos de acuerdo es decirnos a los otros grupos, no, si lo que se ha hecho con ustedes dos no sirve. Si lo que mañana se cumple no se va a cumplir porque esté comprometido con el PSOE. Se va a cumplir porque hay un acuerdo comprometido con Ciudadanos. Pues a mí eso no me vale. A mí eso no me sirve. Porque eso es hacer los trampos al solitario. Es como si yo mañana cojo todos los acuerdos, cojo las 43 medidas y hago una moción. Yo mañana llevo una moción, como Partido Socialista, a un pleno del Ayuntamiento, en el que recojo 43 medidas y pido que se cumplan. Y entonces llega el equipo de gobierno y dice, pues sí, esta moción del PSOE la vamos a cumplir, con estas 43 medidas. ¿La están cumpliendo porque es una moción mía del PSOE o la están cumpliendo porque hay un acuerdo previo? ¿Van a convocar la mesa del aeropuerto porque ahora lo han firmado con Ciudadanos? ¿O porque llevamos 2 años intentando darle viabilidad a una infraestructura importantísima en nuestra ciudad? A eso es a lo que tienen que responder. Y tienen tiempo. Que lo hagan, que lo vayan haciendo. Porque las formas también son importantes. Lo que no vamos a hacer es, seguir diciendo, pues venga, sí, les vamos a dar otra oportunidad a ambos, a ambos. Porque ya le vuelvo a decir, hoy el gobierno de la ciudad de Albacete son 10 concejales, en el gobierno son 10, un gobierno de 10 con 13 concejales. Ciudadanos votó a favor, con lo cual Ciudadanos tiene una parte y una responsabilidad muy importante en el gobierno de esta ciudad. Lo que se haga y lo que se deje de hacer va a ser responsabilidad de Ciudadanos también. De aquí ya no se pueden escapar con ese mantra de nosotros ni estamos ni se nos espera. Nosotros solamente nos abstenemos. Eso de lavarse las manos, decir que nosotros regeneramos la política, pero no hacemos nada, sin hacer nada, solamente con estar, a mí ese nivel de pureza política no existe. Por eso digo, cuesta mucho confiar en esto. Yo creo que están haciendo lo contrario y el pleno de investidura ya fue una trampa en la que a nosotros al menos nos mantiene expectantes, pero con muy poquita confianza. Se lo digo con claridad, con muy poquita confianza, porque nos tienen que demostrar que podemos confiar para confiar. Y hoy no nos están demostrando nada. Todo lo contrario. Entendemos que de aquí a final de año podría ser una especie de margen precisamente para que ustedes perciban o no esa confianza a la hora de seguir actuando de una forma o de otra, ¿no? Sí, pero ese margen, créame que no es tan relevante. Nosotros lo que haremos será, mire, si nos demuestran que podemos confiar, pues trabajaremos juntos. Si no, nos limitaremos a lanzarles propuestas. La confianza se la tienen que demostrar a los hombres y mujeres de esta ciudad, ¿eh? Al final, PSOE y Ganemos tenemos 38.000 votantes, hombres y mujeres, que nos han pedido que representemos sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas, sus reivindicaciones. Pues a esa gente es a la que tienen que convencer. A esa gente es a la que tienen que decirle que sí, que se puede confiar en ellos. Que ahora sí. Hasta ahora no se ha podido. Ciudadanos en el Pleno mostró que a partir de ahora va a ser muy difícil confiar en Ciudadanos. Pero bueno, ahí tienen el camino. La situación que se ha provocado en el Ayuntamiento también ha supuesto la entrada en el equipo de gobierno entre esos 10 concejales de Federico Pozuelo nuevamente. Ya fue concejal hace unos años y ahora regresa porque los 2 anteriores que había en la lista pues rechazaron por motivos personales tomar esa función.
El alcalde ya ha hecho su reestructuración de responsabilidades. No sé si algo le ha llamado la atención sobre esa redistribución de lo que ha sido la conformación de las responsabilidades de gobierno. No, yo creo que ellos tienen que reestructurarse en base a cómo crean que lo tienen que hacer. Yo creo que no hay nada significativo. Desearle que al señor Pozuelo le vaya muy bien en sus responsabilidades, y porque si le va él bien, si le va bien al equipo de gobierno, si le va bien a los 13 concejales que han decidido Es una continuar. concejalía complicada la de empleo, donde en teoría Sí, pero bueno, yo creo hay que como en todas las concejalías y todas las áreas, hay unos profesionales, unos técnicos, unos funcionarios muy competentes. Y yo creo que eso también le da un nivel de seguridad muy importante. De los grandes asuntos que hay ahora mismo en el futuro más inmediato de la ciudad, ¿cuál le da al Grupo Socialista, no voy a decir miedo, pero sí cierto respeto a la hora de que se pueda o no llevar de la manera en que consideran que sería necesario? Se habló mucho en esta sesión de investidura del tema de la reestructuración del centro urbano, de esa transformación. Se habló también del tema de la feria, que tenemos, hay que recordarlo, a 2 meses vista. Y hay cosas importantes que todavía están de alguna manera en el aire y no sé hasta qué punto preocupa esa situación al Grupo Socialista. Bueno, pues nos preocupa todo, nos preocupa la feria, nos preocupa el proyecto de peatonalización o de remodelación y recuperación peatonal del centro, pero sobre todo lo que nos preocupa es que no exista un modelo. Mire, cuando un equipo de gobierno se tiene que plantear una ciudad con luces largas, yo lo decía en el pleno de investidura. ¿Por qué? Porque al final tenemos que saber hacia dónde queremos ir, como ciudad. Y eso engloba muchas cosas. No podemos decidir la ciudad que queremos tener desde el punto de vista urbanístico sin saber cuál es el modelo industrial que queremos potenciar. Porque la utilización del suelo en ese modelo industrial tiene que ver o va a determinar el modelo urbanístico de nuestra ciudad. Si nosotros queremos hacer un cordón logístico, supongamos, un cordón logístico con los polígonos, desde la estación, con la autovía hasta el aeropuerto, si queremos hacer eso, tenemos que empezar a pensar ya en cómo ir delimitando, cómo tenemos que ir haciendo el planeamiento urbanístico de ese suelo. Tenemos que, si queremos ser plataforma logística, tenemos que saber cuáles han de ser las prioridades en comunicación, en logística. Tenemos que empezar a vendernos, a meternos en el top 10 de esas ciudades logísticas como hoy suenan Zaragoza, Vitoria, en nuestro país. Todo eso hay que pensarlo, hay que planificarlo y todo eso hay que integrarlo en un modelo. Porque al final tenemos que decirle a la gente de Albacete, a nuestros vecinos, le tenemos que decir cuál es el modelo de ciudad que queremos, para tener una ciudad donde se va a vivir muy bien, cómodamente, pero donde además también va a haber posibilidades de empleo, de crecimiento económico y donde se va a asegurar unos servicios y unas infraestructuras que consoliden derechos. Tenemos que ver hacia dónde crecen los barrios para ver qué infraestructuras nos hacen falta. Tenemos que ver cómo tenemos hoy nuestras infraestructuras para saber cuándo las vamos a tener que ampliar. Se ha criticado mucho el tema del hospital. Mire, por cierto, otro punto que lleva Ciudadanos en su acuerdo de 43, que también es una propuesta del PSOE. Y si no, cojamos los programas electorales o las mociones y veámoslo. Nosotros tenemos 2 grandes centros hospitalarios. Uno que se va a hacer nuevo, que es el hospital, que se va a reestructurar con un plan director, y el Perpetuo Socorro. Y los tenemos separados, los 2 grandes centros hospitalarios. Pero claro, si la ciudad sigue creciendo, esos centros hospitalarios, dentro de 15 o 20 años, serán obsoletos. Tendremos que plantearnos tener, por ejemplo, un nuevo centro hospitalario. ¿No sería conveniente empezar a pensarlo ya? Empezar a pensar ya dónde puede estar ese suelo para unir o unificar toda la ciudad sanitaria de nuestra ciudad, como están haciendo en las ciudades, en las grandes ciudades. Unir una gran ciudad sanitaria. Lo que le decía de la plataforma logística, tenemos que pensar cómo unir las grandes infraestructuras de comunicación. ¿Por qué no empezamos a pensar? Nos sentamos con el Ministerio de Fomento para ver cómo podemos unir el aeropuerto y la estación y darle al aeropuerto un valor añadido como zona de carga. Y si además podemos unir los polígonos con esa comunicación. Mire, hoy hay una comunicación ferroviaria
con el polígono. Desde la estación al polígono existe una comunicación ferroviaria. Se va a perder. No se ha utilizado nunca. Tenemos esa posibilidad. Si no nos sentamos a pensar, a planificar, a planear el futuro de esta ciudad, que nos asegure un modelo económico con empleo de calidad, estable, donde además no tengamos que vivir solamente de servicios. Es decir, sentémonos a definir ese modelo. Vamos a pensar cuáles son los cauces, cuáles son las formas de participación ciudadana que queremos en nuestra ciudad. Queremos ya hacer, por ejemplo, una descentralización con los distritos. Queremos, ¿para cuándo? ¿Para 5 años? ¿Para 10? Todo eso responde a un modelo de ciudad. Todo eso responde a un modelo en la acción de gobierno. Bueno, ¿y qué le voy a decir del modelo urbanístico? Vamos a peatonalizar el centro, pero vamos a mejorar también los circuitos peatonales en los barrios. Vamos a mejorar las calles de nuestra ciudad, porque mejorando esas calles mejoraremos el comercio de nuestra ciudad, le daremos un valor añadido. Todo eso no se va haciendo de año en año. Todo eso requiere de una planificación, de un proyecto, de un modelo de ciudad. Y para eso hace falta tener una visión de ciudad a medio y largo plazo. Eso es lo que nos preocupa al PSOE. Al Grupo Socialista lo que nos preocupa es que no tengamos un modelo. Que mañana hagamos una cosa, que, como dice Ciudadanos, nos sentemos y convoquemos la mesa del aeropuerto, pero sin saber hacia qué, o hacia dónde o para qué. Es que estamos todavía pensando abrir el aeropuerto solamente para tener un viaje a Mallorca o tener... Cuando además se ha visto que tiene que ser con subvención y con subvención no puede ser. ¿Por qué no exploramos otras posibilidades? ¿Por qué no cogemos modelos de gestión aeroportuaria como los que tienen aeropuertos similares al nuestro y les está funcionando bien? ¿Por qué no podemos tener aquí un aparcamiento de aviones como tiene, no sé, el aeropuerto de Teruel? Me parece que es. Que supone la creación de puestos de trabajo y un nivel o un volumen de ingresos económicos muy importantes. Esas cosas son las que nos preocupan. Porque nosotros vamos a trabajar sobre la feria, como usted decía, vamos a trabajar sobre el proyecto de peatonalización del centro, vamos a trabajar sobre todo aquello que tengamos en el día a día. Pero el reto de una corporación, de un equipo de gobierno, de un momento, es diseñar o definir un modelo. Tener algo que nos identifique. Yo en el plan de investidura lo decía como que todas las legislaturas, cuando terminan, tienen que tener algo para identificarse. Es decir, esos 4 años que nosotros estuvimos en el gobierno de la ciudad, pues esto era lo que nos identificaba. Yo es que creo que estos 4 años van a pasar sin pena ni gloria. Cuando pasen estos 4 años, nadie se acordará qué hizo el gobierno en la ciudad de Albacete. A mí me cuesta pensar... ¿Y de la anterior legislatura, Modesto, qué se acuerda usted? Fíjese, en la anterior legislatura es todo negativo, pero hay algo que identificó la legislatura de Carmen Bayot. Los recortes, los despidos, el cierre de servicios, la eliminación de derechos. Ese es el elemento significativo. Y contra eso tenemos que pelear nosotros. Pero vamos a hacer algo en positivo. Esta legislatura podía ser la legislatura, por ejemplo, de la planificación del modelo industrial del futuro de nuestra ciudad. Podía serlo. Se lo hemos ofrecido. Podía ser, por ejemplo, esta legislatura, la legislatura de la plataforma logística del sureste español en la ciudad de Albacete. Podía serlo. Podía ser la legislatura de las infraestructuras. O podía ser la legislatura de la participación ciudadana. Diseñando instrumentos, circuitos de participación reales, donde la gente se implique de verdad. Podemos ser cualquiera de esas cosas. Es lo que le llevamos pidiendo al gobierno de la ciudad desde que entramos en el año 2015. Restan 2 años. Y no lo hacen. A ver si aún se está a tiempo de que sea la legislatura de alguna de esas cosas. Pues no dudamos que el trabajo, al menos en este caso el Grupo Socialista desde la oposición, así lo va a requerir cuantas veces sea necesario. Muchas gracias por ayudarnos a hacer esta reflexión sobre el momento que atraviesa la ciudad, en este caso desde la óptica socialista. Le deseamos unas felices vacaciones y tiene ahora momento de aprovechar unos días y sobre todo que recargue pilas, porque quedan muchas cosas. Usted las ha relatado perfectamente una tras otra por delante que acometer en la ciudad. Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros, con vuestros televidentes. Y nada, pues emplazaros a que cuando queráis aquí estaremos.
vamos a descansar unos días, sí, pero vamos a seguir peleando por esta ciudad porque esta ciudad vale la pena. Y desde el Grupo Municipal Socialista estamos convencidos que tenemos una gran ciudad, pero la podemos tener mucho mejor. Y en eso nos vamos a empeñar. Por Muchas supuesto gracias. que sí. Modesto Berenchón, gracias. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, que nos ha acompañado esta mañana para hacer pues eso, un análisis de estos acontecimientos que han centrado la atención en los últimos días con respecto a ese cambio en la alcaldía que se ha producido en la ciudad y que ha dejado que Javier Cuenca ceda el testigo a su compañero de partido, Manuel Serrano. Desde aquí, ya saben, les invitamos a visionar la entrevista tranquilamente las veces que deseen, aclarar cualquier punto que ustedes necesiten aclarar a través de la web www.lacerca.com. Cuídense mucho, hasta luego.